Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. En esta ocasión vamos a revisar el tema de los costos de producción y para ello, bueno, hacemos los siguientes planteamientos. Eh, ¿Cómo determina la tecnología de producción junto con los precios de los insumos, el costo de producción de las empresas? Eh, ¿Cuáles son los diferentes tipos de costos que tienen las empresas y cómo se pueden medir estos costos? Podríamos plantear también cómo cambian los costos cuando varía el volumen de producción y desde luego cuál es la combinación óptima de insumos que minimizan el costo de producción de un determinado volumen de producción. Teniendo estas preguntas que vamos a llamar preguntas detonantes para encuadrar este tema, pues pasemos al análisis propio de los costos de producción. Lo primero es tener en cuenta que este es un análisis que vamos a realizar a dos niveles. El primero es al corto plazo y el segundo es a largo plazo, así como cuando revisamos la teoría de producción, en donde veíamos que al corto plazo pues había insumos que son fijos, que la empresa no puede deshacerse de ellos de manera tan fácil, pues esto también implica que hay costos que son fijos, así como hay insumos que son fijos, desde luego esto va a hacer que existan costos que son fijos y va a haber otros costos pues, que desde luego son costos variables. Pasemos a la pregunta de cuáles son los diferentes tipos de costos que tienen las empresas y cómo se pueden medir. Empecemos para ello con el costo total. El costo total se define como la suma del costo variable más el costo fijo. En este sentido es necesario aclarar que el costo fijo, como su nombre lo indica, no varía conforme cambia el volumen de producción. De hecho, si el volumen de producción es cero, hay un costo fijo asociado que es el costo que es justamente el costo de tener un insumo fijo. Entonces, si la empresa cierra, eso no quiere decir que no haya costos, ¿sí? Se tiene que pagar, por ejemplo, el costo del alquiler, el costo de la luz, el costo del agua. Entonces, a esto los vamos a llamar costos fijos, los cuales están ahí independientemente de cuál sea el volumen de producción. Y posteriormente hay otro tipo de costos que estos sí son variables. Esto es decir, que se ven afectados conforme va aumentando el volumen de producción. Tienen la característica de que si no se produce nada, pues el costo variable es cero. En este caso vamos a definir el costo variable como el precio del insumo multiplicado por la cantidad de ese insumo. Aquí de manera genérica podemos señalar el precio de X multiplicado por X, en donde X digamos es un insumo. Igual le pudimos haber puesto la mano de obra, que es un insumo variable, lo hemos considerado un insumo variable, multiplicado por el precio de la mano de obra, que es el salario. Entonces, bueno, el costo variable tiene esa particularidad de que varía conforme cambia el volumen de producción. Y si no se produce nada, a diferencia del costo fijo, pues ahí sí el costo variable es cero. Después tenemos el costo marginal, el cual nos dice o nos indica cómo cambian los costos totales ante un cambio en una unidad del volumen de producción. Este costo marginal lo podemos ver de una manera más profunda. Por ejemplo, si acordamos que el costo marginal no es más que cómo cambian los costos totales ante un cambio en el volumen de producción, digamos, de una unidad, y como ya sabemos que dentro de los costos totales el costo fijo pues no varía conforme cambia el volumen de producción, entonces en realidad el cambio en el costo total no es más que el cambio en el costo variable. ¿Por qué? Porque por definición el costo fijo no cambia o no varía conforme el volumen de producción. Entonces, en realidad el costo marginal no es más que el cambio en el costo variable ante un cambio en una unidad del volumen de producción. A su vez, el costo variable, ya lo vimos, el costo variable no es más que el precio del insumo multiplicado por la cantidad del insumo. Esto lo podemos desglosar, este segundo componente de la ecuación lo podemos desglosar de este modo, es decir, el precio del insumo multiplicado por delta X entre delta Q. Es decir, la variación en la cantidad del insumo variable dividido entre el volumen extra de producción que se genere. De hecho, este elemento delta X sobre delta Q nos recuerda mucho al producto marginal.
del trabajo. En aquella ocasión definimos el producto marginal del trabajo como la producción extra que se añade derivado de contratar un trabajador adicional más. Se parece mucho, nada más que está al revés. Entonces podemos hacer un reordenamiento algebraico del siguiente modo. En realidad, como sabemos, cualquier número está elevado al exponente 1, cualquier número o cualquier letra, en este caso que estamos utilizando, en realidad es como si estuviera elevado al exponente 1. Entonces, a la hora de cambiarlos de orden, pasando el numerador como divisor y viceversa, pues vamos a ver que esto va a quedar elevado a la menos 1. Reordenándolo nuevamente, entonces vamos a tener que el precio del insumo, que el costo marginal es igual al precio del insumo multiplicado por el producto marginal del insumo variable a la menos 1. Una forma de deshacernos de ese exponente a la menos 1 es pasarlo, en este caso pasarlo dividiendo, es decir, el precio del insumo dividido entre el producto marginal del insumo variable. Entonces tenemos que el costo marginal, que no es más que el cambio del costo total cuando el volumen de producción se modifica en una unidad, que a su vez no es más que el cambio en los costos variables ante un cambio en el volumen de producción, puesto que el costo fijo no varía conforme cambia el volumen de producción. Y esto lo podemos reinterpretar como acabamos de explicar. Entonces, pasemos a analizar los últimos tipos de costos que hay. Está el costo total medio. El costo total medio no es más que nos dice el costo total medio cuál es el costo unitario de producción, es decir, cuál es el costo promedio de producción, cuál es el costo de producir un determinado producto. En este caso se define como el costo total dividido entre el volumen de producción y tiene dos componentes, el costo variable medio y el costo fijo medio. El costo variable medio no es más que el costo variable total dividido entre el volumen de producción y el costo fijo medio no es más que el costo fijo total dividido entre el volumen total de producción. De hecho, ustedes pueden observar que el costo fijo medio se acerca, a medida que aumenta el volumen de producción, se acerca a cero, porque en realidad están dividiendo un número que es fijo, que en este caso es el valor del costo fijo, entre un volumen de producción que en la medida que aumenta pues un número fijo se divide entre un número cada vez más grande. Entonces el resultado es que el resultado de este cociente es un número cada vez más pequeño que se acerca a cero. Y finalmente, bueno, nos queda el costo de oportunidad y el costo irrecuperable. El costo de oportunidad es el costo de las oportunidades perdidas por no destinar los recursos de la empresa al mejor fin alternativo. Un ejemplo de esto sería, digamos, un dueño de una empresa que él maneja la parte contable, la parte financiera y no considera el salario que él se paga como un costo. Si esto sería un error porque en realidad esta persona pudo haberse contratado en otra empresa y estar ganando un salario. Ese salario que dejó de recibir por estar administrando su empresa es el costo de oportunidad. Otro ejemplo, una persona que tiene una casa y que dice, bueno, yo no tengo un costo de renta que pagar porque soy dueño de mi casa. Sin embargo, un economista diría, bueno, tienes un costo de oportunidad porque pudiste haber rentado tu casa y obtener un ingreso. Entonces, tu costo de oportunidad es la renta que dejas de percibir por vivir en tu casa. De igual manera, otro ejemplo de manera más coloquial sería un estudiante que tiene, digamos, 2 horas libres y en esas dos horas libres él está titubeante entre invertir esas 2 horas para estudiar microeconomía o para ver televisión. Entonces, si asume ver televisión, el costo de ver televisión es lo que pudo haber aprendido en 2 horas de estudio. O al revés, si decide estudiar microeconomía esas 2 horas, el costo de estudiar esas 2 horas es el programa que se perdió por haber estudiado esas 2 horas. Y finalmente tenemos el costo irrecuperable.
El costo irrecuperable tiene la característica de que ese recurso pues no tiene un uso alternativo, su costo de oportunidad es cero. Pensemos por ejemplo en una empresa que produce acero, utiliza una maquinaria muy sofisticada. Entonces, si la empresa quiebra y cierra, no tan fácilmente vende esa maquinaria, puesto que pues no cualquiera te compra, ¿no? esa maquinaria tan sofisticada para producir acero. Entonces, ahí sí se corre el riesgo pues, de perder esa inversión. Es un costo irrecuperable. Otro ejemplo sería una empresa ferroviaria. Una empresa ferroviaria que cierra sus puertas, que se va a la quiebra, cierra sus puertas. En este caso, lo que invirtió en las vías, pues ya es un costo irrecuperable. Es decir, no se va a poner a quitar las vías y a venderla como fierro viejo, ¿no? Entonces ya tiene un costo de oportunidad cero, no puede darle un uso alternativo a ese recurso, que en este caso son las vías que esta empresa construyó. Bueno, pues vamos a practicar estos conceptos con el uso de un ejercicio. Este es un ejercicio alternativo al que vienen las copias, con la idea de que ustedes puedan pues practicar otros ejercicios, tengan más material para reforzar sus conocimientos y apoyarse con la resolución de más ejercicios. Entonces consideren los siguientes precios de los insumos. R, que va a ser la renta del equipo por hora en dólares, es de $2 y el salario es de $4. Aquí vamos a considerar que el factor fijo es el equipo y el factor variable es el trabajo. Entonces nos presentan la siguiente información en donde se tiene que el capital es el factor fijo, en este caso está fijo en 5 unidades, después tenemos el trabajo, tenemos el volumen de producción asociado al uso de esos factores productivos y nos dan el producto marginal del trabajo. Y a partir de allí nos piden calcular los diferentes costos de producción de esta empresa. Entonces, lo primero que nos piden es calcular el costo fijo, el cual, como ya señalamos, por definición no cambia. Incluso aunque la empresa cierre, hay un costo fijo que asumir. En este caso, el costo fijo se asocia con el insumo fijo o con el factor productivo fijo, que en este ejemplo es el capital. El capital multiplicado por su precio, que es 2 por hora, nos va a dar 10 y va a ser el mismo a lo largo de todo el proceso de producción. Incluso si la empresa produce 0, su costo fijo es de 10, ya hay un costo asociado a ello. Después está el costo variable, el cual por definición cambia conforme cambia el volumen de producción. Tiene la característica de que si no se produce nada, pues no hay un costo variable como tal. El costo variable se asocia al insumo variable, entonces no es más que el insumo variable multiplicado por su precio. En este caso el insumo variable es el trabajo y el precio de ese insumo es $4 por hora. Entonces cada cantidad de trabajo lo vamos multiplicando por su precio, que es 4, y así obtenemos el costo variable. En este caso, pues si no se contrata ningún trabajador, pues no hay costo variable. Y tenemos el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. En este caso, si la empresa no produce nada, si la empresa cierra, ya hay un costo asociado que es igual al costo fijo. En este caso el costo total va a ser igual al costo fijo, que es de 10. Y bueno, conforme vaya aumentando el volumen de producción, pues va a haber un costo variable que hay que sumarle a ese 10 el costo variable, y de esa manera tenemos el costo total. Y también podemos calcular el costo fijo medio. El costo fijo medio, como ya señalábamos, es un número. El costo fijo es un número fijo, que en este caso está en 10. Entonces, a medida que los divides entre un número que va creciendo, que es el volumen de producción, pues este se va acercando a 0. De hecho, en la primera casilla, pues obviamente la dejamos en blanco, puesto que no tiene sentido dividir algo entre 0, entonces lo dejamos en blanco. Y conforme aumenta el volumen de producción, este costo fijo medio se va acercando pues a 0. Después tenemos el costo variable.
el costo variable medio. El costo variable medio no es más que el costo variable total dividido entre el volumen de producción. Y el volumen de producción en este caso es el producto físico total. En la primera casilla la dejamos vacía, puesto que 0 entre 0 pues nos da infinito, no la dejamos vacía. Y bueno, finalmente tenemos el costo total medio, que es el costo unitario de producción, es decir, cuánto te cuesta producir, digamos, la 36 unidades de producción. Entonces es la suma del costo fijo medio más el costo variable medio, o en otras palabras, dividir el costo total entre el volumen de producción. Igualmente el costo total medio lo dejamos vacío porque algo dividido entre 0 pues da 0, entonces lo dejamos vacío. Entonces el costo total medio nos dice el costo unitario de producción. Por ejemplo, el costo total medio, digamos, de producir, digamos, 10 unidades de producción es de 1.4 dólares. El costo unitario de producir, digamos, 22 productos es de 0.82 dólares y así sucesivamente. Y finalmente tenemos el costo marginal, que como ya lo hemos explicado, no es más que el precio del insumo variable dividido entre la productividad marginal de ese insumo. Entonces el costo marginal, ¿sí? Lo vamos a obtener así: el precio de la mano de obra, que es 4, dividido entre el producto marginal del trabajo. En este caso es necesario hacer algunas precisiones, algunas aclaraciones. En el ejemplo de las copias, ¿sí? Ustedes pueden calcular el costo marginal como la diferencia del costo total, es decir, el costo presente menos el costo anterior, y ese es el costo extra de producción. ¿Sí? Aquí tenemos una forma diferente a calcularlo. Por esta razón, porque si lo calculamos así como se expresa en las copias, el costo marginal va a ser 4, siempre va a ser fijo y va a ser 4. Entonces una forma alternativa pues de calcularlo es con esa fórmula. Otra aclaración, también lo calculamos así porque, a diferencia del ejercicio de las copias, aquí el volumen de producción se da en volúmenes grandes, es decir, no va de 0, 1, 2, 3, sino que va de 0, 10, 22, 36, es decir, no va de 1 en 1. Entonces, por esa razón se utiliza esta fórmula del costo marginal. Haciendo esa aclaración, ¿sí? Ustedes no se preocupen, porque a la hora de que ustedes tengan que resolver un ejercicio, pues el ejercicio les va a indicar cómo calcular el costo marginal, si con la fórmula que hemos puesto aquí o con las diferencias de los costos, que es como viene en las copias. Otra precisión que hacer en el caso del costo marginal: bueno, la primera casilla obviamente la vamos a dejar en 0, puesto que la productividad en ese sentido, en la primera casilla, pues está vacía, entonces la dejamos en 0. Y otra precisión: las últimas dos casillas las dejamos en 0, puesto que algo dividido entre 0, ¿sí? En el punto donde la productividad marginal es 0, pues cuando divides algo entre 0, pues no tiene sentido, ¿sí? Da 0. Y bueno, productos marginales negativos no forman parte de la función o no forman parte de la eficiencia económica, y no lo consideramos en el costo marginal. Entonces no tiene caso calcular el costo marginal con productos marginales negativos. Entonces lo dejamos hasta donde dice el número 2, ¿sí? Hasta donde el trabajo es igual a 9. Habiendo hecho estas aclaraciones, podemos graficar estos datos y ver las relaciones que hay entre los diferentes costos de producción de una empresa. Lo más importante aquí es analizar la parte de arriba y posteriormente retomamos la parte de abajo. La parte de arriba se muestra en una línea roja el costo marginal en forma de U, como si fuera una paloma de Nike. En los volúmenes relativamente pequeños de producción, el costo marginal va descendiendo y posteriormente empieza a crecer. De hecho, el costo marginal corta la curva del costo variable medio en su punto mínimo. También corta la curva de costo total medio en su punto mínimo.
Y bueno, como pueden ver, la curva del costo fijo medio tiende a cero. Es decir, ¿por qué? Porque es un número fijo que se divide entre un volumen de producción cada vez mayor. Entonces el resultado de ese cociente es que el número va a ser cada vez más pequeño en la medida en que el volumen de producción aumenta. Y en la parte de abajo tenemos el costo total, el costo fijo y el costo variable. En este caso observan que el costo total no parte de cero, no parte del origen, sino que parte de una altura que es 10. Es decir, si la empresa no produce nada, tiene un costo fijo asociado que es de 10. Por el contrario, el costo variable sí parte de cero, porque si no produce nada, pues tampoco hay un costo variable que asumir. Y el costo fijo es una línea totalmente horizontal, es decir, se mantiene fijo independientemente de cuál sea el volumen de producción. De hecho, si la producción es cero, el costo fijo es 10, es decir, la empresa ya tiene que asumir un costo fijo, ya enfrenta un costo fijo. Pues bueno, espero que esta explicación haya sido pues de utilidad. Quise poner un ejemplo alternativo al de las copias para que ustedes tuvieran pues una mayor variedad de material de estudio.